Ahora, me imagino que el asunto que vengo a tratar en esta ponencia puede ser de interés general. La razón es que roza otro asunto que evidentemente sí lo es, a saber si resulta conveniente liberar los mercados o si en cambio deberíamos más bien preferir que estos se regulen más de lo que están regulados ahora. Pero también estimo que es un asunto pertinente dentro de un coloquio de filosofía de la ciencia, por lo que iré enseguida. Cúmpleme confesar desde ahora, para ser claro, que mi postura es favorable al libre mercado y además de una manera bastante radical y extremista. Entiendo que una tal postura debe hacerse cargo de una muy frecuente objeción que suele venir no solo de los más feroces críticos del liberalismo económico, por ejemplo, el próximo rector de la universidad donde trabajo, quien sostiene que todo lo que toca el libre mercado lo echa a perder. Los jesuitas, de verdad. Sino también de aquellos que, si bien no rechazan el mercado, consideran que es necesaria una amplia y poderosa intervención de los estados para que el mercado funcione de manera adecuada. Por ejemplo, los economistas keynesianos y los keynesianos, entre otros. Dicha objeción consiste en señalar que del tipo de modelos que hacen uso los economistas neoclásicos para explicar los fenómenos económicos, se sigue que los mercados funcionan bien solo bajo condiciones demasiado restrictivas, si no es que condiciones imposibles de satisfacer, ¿no? Tales como la racionalidad de los agentes económicos, situaciones de equilibrio, de competencia perfecta, circulación instantánea de la información, etc. Ahora, yo considero que en general estas objeciones tienen razón, tanto cuanto es imposible, haciendo uso exclusivamente de los recursos teóricos que se ofrecen dentro del corpus neoclásico, diseñar un argumento concluyente desde un punto de vista solamente utilitario a favor del libre mercado. No solo por el hecho de que las condiciones contrafácticas de las cuales dependen los modelos neoclásicos, dado que estos se formulan dentro de un sistema de lógica clásica, hace que dichos modelos queden satisfechos trivialmente, ¿no? en el sentido de que se cumplen y lo hacen además en la misma medida, tanto en economías libres como en economías planificadas, sino también el hecho, por ejemplo, demostrado por Amartya Sen, de que dentro de la economía neoclásica la admisión de ciertos valores liberales bastante moderados genera, sin embargo, situaciones subóptimas desde el punto de vista paretiano. Esto explica, a mi juicio, suficientemente bien por qué no todos los economistas neoclásicos son liberales y por qué muchos economistas neoclásicos que sí son liberales prefieren defender su liberalismo con base en argumentos deontológicos, ¿no? Un ejemplo de ello es Isaac Katz, ¿no? Que por cierto fue profesor mío. Sin embargo, existen teorías alternativas a las neoclásicas que tienen la pretensión de explicar el funcionamiento del mercado por medio de modelos que no dependen del tipo de restricciones de las cuales sí dependen los modelos neoclásicos y que por su propia índole serían sumamente eficaces de ser correctos para defender exitosamente las ventajas del mercado libre sobre la economía planificada desde un punto de vista exclusivamente utilitario. Me refiero, por ejemplo, a las teorías de la llamada escuela austriaca. Habría, empero, que aclarar en contra de algunos de los economistas adscritos a dicha escuela, la escuela austriaca, que si bien es cierto que los teoremas fundamentales de la economía austriaca
no dependen de condiciones tales como racionalidad, equilibrio o competencia perfecta, no lo es en cambio que dichos teoremas no dependan de idealizaciones. Que creo que sí hay un malentendido, sobre todo en los divulgadores de esta tradición neoclásica, que digamos, de una manera un tanto ingenua dicen, no, nosotros no idealizamos, nosotros escribimos hechos, etcétera, etcétera. No, desde luego hay idealizaciones, eso es inevitable, empezando desde que no existen mercados puros, ¿no? Entonces, distinguir la orientación austríaca de la neoclásica, diciendo que este es idealizante en tanto que aquella es realista, me parece que es más bien una simpleza. La diferencia, a mi modo de ver, consiste en que las idealizaciones dentro de la teoría neoclásica tienen consecuencias trivializantes, en tanto que las idealizaciones dentro de la teoría austríaca no. La razón de ello, sostengo, tiene que ver con que el tipo de propiedades teóricas que neoclásicos austriacos atribuyen a sus respectivas teorías, así como con el tipo de condiciones necesarias y suficientes que unos y otros reconocen que deben cumplir sus teorías para que tales atribuciones sean correctas. Considero, pues, que el asunto de las ventajas de la teoría austríaca sobre la neoclásica son de estricto orden filosófico. La diferencia filosófica clave entre el enfoque neoclásico y el austríaco consiste en que, según aquel, la función de los distintos modelos que integran el corpus de la teoría económica es servir como una herramienta de cálculo, gracias a la cual sea posible hacer predicciones empíricas exitosas. Esta es la tesis que defiende Milton Friedman, ¿no? En un texto del cual dice David Teixeira Serrano, que es el texto de metodología de la economía más influyente del siglo XX. Según Friedman, la justificación de un modelo depende del hecho de que el mismo sea una herramienta útil para hacer predicciones acertadas. De modo que, dicho metafóricamente, el puente entre el modelo y la realidad sería la capacidad de predecir realidades empíricas dentro de, o por medio o haciendo uso del modelo. En cambio, según la tradición austríaca, la función de los distintos modelos que integran el corpus de la teoría económica es explicar causalmente los fenómenos económicos, bajo una interpretación de explicación, desde luego, que no es la de ser una predicción invertida. Expongo un argumento cuyos elementos básicos son los que siguen. Uso como premisa el teorema de la imposibilidad del socialismo, formulado por Ludwig von Mises, uno de los principales representantes de la tradición austriaca. He escogido esta premisa porque, si bien los enfoques austriacos y neoclásicos son divergentes en algunos puntos, en algunos otros no lo son. Y uno de esos puntos en que los dos enfoques son convergentes es justo en relación con este teorema, o son convergentes hasta cierto punto. Muchos economistas neoclásicos, sobre todo los más liberales, de hecho han hecho propio, ¿no? Han incorporado a la tradición neoclásica dicho teorema. Expondré mediante trazos muy generales y de manera informal alguna justificación a favor de esta premisa, ¿no? del teorema de la imposibilidad del socialismo de Ludwig von Mises. Enseguida revisaré una de las consecuencias que se siguen de dicho teorema en conjunción con el resto de los teoremas típicos que integran la teoría neoclásica y que estimo habrán de resultar indeseables para un defensor de esta. Esa consecuencia, explorada conjuntamente por un par de filósofos muy próximos a Marx, que sin embargo admiten el teorema de von Mises, Franz Hinckelamert y Enrique Dussel, consiste a grandes rasgos en lo que sigue: que cualquier teoría económica, esta es la tesis de Hinckelamert y de Dussel, ¿no? Y que digo que ellos
pretenden que se deriva de lo anterior. Cualquier teoría económica que se defina como una teoría del mercado o que defina sus categorías y modelos mediante supuestos del mercado es una teoría tautológica ayuna de realidad que solo es capaz de explicarse a sí misma, pero no al campo económico de la realidad. De que estoy utilizando de hecho los términos, el tipo de categorías que por ejemplo usa Dussel. A una teoría de este tipo, Dussel la llama teoría fetichizada. Y una tal teoría fetichizada sería cualquiera que cayera bajo la definición canónica de Lionel Robbins. Esta consecuencia a que llegan Hinkelhammer y Dussel está más allá de lo que yo estoy dispuesto a aceptar, no solo porque depende esencialmente de una ontología explícitamente irracionalista. Dussel explícitamente dice profesar una ontología nacionalista, sino también incoherente, lo cual sería una razón más que suficiente para no aceptarlo. Sí, ahora, pero no solo eso, además creo que hay maneras de bloquear fácilmente este tipo de conclusión, mediante una teoría que explique, no mediante este tipo de expedientes predictivos, el funcionamiento de los mercados, y que además sea justificable por razones independientes. Esta teoría creo que bien podría ser la de Karl Menger, la del propio von Mises, la de Israel Kirzner, etcétera, etcétera, o cualquier otra dentro de la tradición austriaca. Bien, el teorema de la imposibilidad del socialismo. Ludwig von Mises parte de un supuesto expresado por medio de una oración condicional. Enseguida, a partir de este supuesto, diseña una secuencia de argumentos dividida en 3 fases, cuya conclusión es la negación del consecuente de este condicional que es usado como supuesto. El supuesto es que la existencia del cálculo económico, sin el cual es imposible el tipo de planificación que demanda una economía socialista, requiere necesariamente de un estándar objetivo de valor. Bajo estándar objetivo de valor ha de entenderse en este contexto un estándar tal que pueda ser definido independientemente de los procesos de mercado. Primeramente, von Mises intenta demostrar que los esfuerzos llevados a cabo para definir un estándar objetivo de valor han fracasado. Posteriormente ofrece una teoría que explica los precios del mercado sin tener que presuponer este estándar objetivo de valor. Y por último, con base en dicha teoría, explica por qué es necesario que los esfuerzos por definir un estándar objetivo de valor fracasen. Desde luego no tenemos tiempo suficiente para exponer de manera detallada como debía ser cada una de las instancias del argumento de von Mises, pero creo que pueden reducirse telegráficamente para dar una idea de las mismas. El argumento de von Mises depende muchísimo de la crítica de Ben Baberg, uno de los fundadores de la escuela austríaca junto con Menger, hacia la teoría del valor-trabajo de Marx. A muy grandes rasgos, la crítica de Ben Baberg consiste en demostrar que la formulación que hace Marx de la ley del valor es inconsistente. Señaladamente que la formulación de la misma que aparece en el primer libro del Capital contradice a la que aparece en el libro 3. A saber, por una parte, Marx sostiene que la ley del valor, cuya función es explicar cómo se definen los precios del mercado, debe ser formulada de manera que no suponga el mercado. Esto es un principio metodológico adoptado explícitamente por Marx. Pero por otra parte, sostiene también que la transformación de los valores en precios presupone la reducción del valor de uso concreto del trabajo a lo que Marx llama una gelatina. Trabajo abstracto. Trabajo abstracto, siendo el caso que dicha reducción es un efecto del mercado. Sí.
El resultado de lo anterior, según Bemba-Berg, es que la tesis de Marx es trivialmente cierta y por ende inútil para explicar lo que quiere explicar. Bueno, aquí abro un paréntesis, hay un estupendo trabajo del doctor García de la Sierra, justamente exponiendo este punto. Él justamente le concede la razón a Bemba-Berg, ¿no? Concluyente, y él, bueno, y a su vez el doctor García de la Sierra reformula la tesis de Marx de una manera que creo que sí libra satisfactoriamente las objeciones de Bemba-Berg, pero no creo que sea de mucha utilidad para el planificador. No, porque bueno, este es el libro de Medical Foundations, ¿no? Pero bueno, pero además en un trabajo reciente, publicado hace poco, años, se extrae una crítica. O sea, a mí me parece un texto muy interesante, porque a mí me pareció sorprendente una especie de extrañísima cercanía entre Marx y Hayek, por ejemplo, ¿no? Dice, el valor de trabajo es la consecuencia involuntaria de un proceso cataláctico en el que interviene una multitud de elecciones individuales, incluyendo las que tienen que ver con el arbitraje bursátil, ¿no? Es decir, hay individualismo metodológico, digamos, la idea de orden espontáneo, etc., ¿no? Bueno, en contra de la crítica de Bemba-Berg, Franz Hinckelamert ha diseñado una ingeniosa estrategia de defensa. Según Hinckelamert, las inconsistencias que Bemba-Berg denuncia en la obra de Marx no son imputables a Marx, sino al capitalismo. Hinckelamert alega que en realidad Marx no postuló la ley del valor para explicar los precios en una economía de mercado, lo cual es uno de los supuestos de la crítica de Bemba-Berg. Según Hinckelamert, Marx postula la ley del valor del trabajo para explicar por qué los precios del mercado no pueden corresponder con la tesis correspondiente a la ley del valor. Según Hinckelamert, la ley del valor de Marx está integrada dentro de una teoría cuyo concepto central es el del valor de uso. De acuerdo con este concepto, el de valor de uso, y además de acuerdo con el supuesto de que la naturaleza es portadora de valor de uso solo si entre ella y el ser humano media el trabajo de éste, entonces la ley del valor corresponde a la proposición según la cual el valor de una mercancía corresponde a la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Dice en este sentido Enrique Dussel que el valor es el hecho mismo de que la cosa es efecto del acto productivo o producto del trabajo humano. Esto lo dice Christian Dussel en una obra que de hecho se publicó este año, ¿no? 16 tesis de filosofía política. Bueno, pero no solo las cosas tienen valor de uso, también lo tiene bajo esta perspectiva el trabajo, tanto cuanto esto es producto de sí mismo, dice Dussel. A esto Hinckelamert, voy a citar casi distintivamente Dussel y Hinckelamert porque la postura de ambos está muy próxima y de hecho se citan uno a otro, ¿no? Entonces, a esto Hinckelamert añade una tesis que él mismo elabora por su cuenta, pero de la cual dice haber indicio en la obra de Marx, y que por otro lado Dussel dice que captura la esencia del materialismo de Marx. Esta tesis consiste en que la vida es criterio último de verdad y de objetividad, de modo que una proposición en particular y una teoría en general serán verdaderas y objetivas, tanto cuanto sean integrables armónicamente al conjunto de mediaciones idóneas para conservar la vida del sujeto humano en general. Bien. Dice, entonces, por una parte está la ley del valor, dice Hinckelamert, y por el otro está la ley de los precios. ¿No? La ley del valor depende, dice él, esencialmente del valor de uso. En cambio, la ley de los precios es efecto, en primerísimo lugar, de la reducción del valor de uso
del trabajo, es decir, de esta reducción a valor abstracto, acerca de la cual dice Hinkelhammer, esta reducción o esta abstracción del valor de uso es tal que su autor no es ni Marx ni ninguna teoría, sino el mercado. Y añade además que justamente por el hecho de que el mercado hace este tipo de reducciones, es lo que hace que Marx le reproche. Claro. Ajá. ¿No? Entonces dice, ese es el problema del capitalismo, dice, y ese es de hecho el punto de partida de toda su crítica. Así pues, Hinkelhammer no solo reconoce que los precios del mercado quedan determinados de modo que la ley del valor no puede dar cuenta de ellos, sino que además añade que esto mismo explica dos cosas. Una, ¿por qué las decisiones orientadas, estoy citando, por qué las decisiones orientadas por criterios del mercado llevan como consecuencia la destrucción del mundo de los valores de uso y por ende del ser humano y de la naturaleza? Y otra, ¿por qué lo que él llama la ciencia económica burguesa carece de objetividad, siendo en cambio un cúmulo de proposiciones tautológicas que solo se explican a sí mismas? Ajá. Bien, me parece que la interpretación que Franz Hinkelhammer ofrece de la ley del valor, aunque ingeniosa, se topa con dificultades serias, además de que creo que es difícilmente documentable de manera consistente en el texto de Marx. O sea, desde luego sí hay textos de Marx que parecen sugerir otros, pero hay otros que no. Es decir, me parece que en la obra de Marx mismo sí existe esta tensión, ¿no? Entre por una parte postular la ley de valor como fruto de un argumento abductivo, ¿no? Es decir, así aquí tenemos los precios y justamente esta ley que formuló los explica, pero por otra parte también está esta decisión de ¿no? la ley de valor tiene que ser definida independientemente de la esfera del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me resulta muy elocuente el hecho de que para justificar este tipo de interpretaciones, Dussel apela a Levinas, ¿no? Y justamente utiliza ideas tales como, claro, la esfera de los valores de uso y la de precio en el mercado, los precios relativos, son inconmensurables, ¿no? Bueno, para ser justos con Dussel, a veces él mismo intenta también atemperar mucho este irracionalismo, apelando a la teoría de la analogía entis, etcétera, etcétera, pero no creo que sea suficientemente exitoso. Bueno, ahora, otra dificultad es que, bueno, ya lo mencioné más o menos, la interpretación clásica, según ella, lo que justifica la ley del valor es un argumento aductivo, cuya premisa es justamente el sistema de precios, de la cual la ley del valor sería la explicación. Ahora, pero si la ley del valor no aparece más como la conclusión de este argumento aductivo, me parece que sería una tesis gratuita. No creo que valga alegar que sí existe un argumento aductivo, como alega Dussel, porque la premisa del mismo, la cual habría de ser explicada por la conclusión del argumento, fuese la existencia de la opresión capitalista, pues yo estaría incurriendo en una petición de principio. No solo no es obvia la existencia de tal opresión, sino justamente creo que una de las funciones de la formulación de la ley del valor es demostrar que existe la misma. Ahora, otra dificultad consiste en que la interpretación que hacen Dussel y Hinkelhammer del tipo de abstracción que se hace en economía y que tiene lugar dentro del mercado depende de admitir una ontología que, como ya dije, es abiertamente irracionalista, sino también inconsistente. Justo de este tipo de ontología expresada sobresalientemente por medio de la tesis según la cual la vida es criterio de objetividad. A mí me parece una tesis difícil de entender suficientemente. Realmente lo que estoy haciendo es citarla casi de manera literal. Creo que habría indicios posibles de construirla más de manera un poco más
más clara, pero bueno, creo que ese sería otro asunto, ¿no? Sí me parece, pero que es una ontología irracionalista y de hecho la confesión de parte. Ahora, de acuerdo con dicha ontología, la realidad carece de atributos lógicos, pues los atributos lógicos son reductibles, ¿no? En un sentido fuerte a atributos bióticos. La regularidad de lo real no puede ser capturada adecuadamente por modelos de teoría. Pero sí, me congratulo que una mano invisible haya estado, me parece que justamente ese es uno de los temas que se han estado discutiendo hoy, ¿no? Desde la ponencia del doctor Barceló, la del doctor Haas, etcétera, etcétera. Me parece que justamente están tocando este punto, es decir, cómo el modelo representa la realidad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la postura es tajantemente dura, ¿no? Los modelos simplemente no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, y no solo eso, sino son nocivos, pero digo, es una teoría francamente irracionalista, ¿no? A mi juicio, ¿no? Que claro, bloquea la imposibilidad del cálculo por completo, y bueno, y ahora que quizás eso explica ciertos compromisos políticos concretos de ellos dos, pero bueno, mejor no. Bien. Bueno, me parece que una postura contra esta sería por no apelar al argumento clásico de Hegel en contra de esto. Es una postura abiertamente inconsistente, ¿no? Que es una idea tan extraña como que sí, la teoría, los economistas tienen un velo de realidad sobre el mundo y claro, y ese pensamiento no es real, es un pensamiento, es algo real que sin embargo es un manto de realidad que cubre todo. Está extraño. Bueno, con todas las consecuencias que señalan Dussel y Hinkelhammer, dependen esencialmente de haber supuesto que el puente entre las teorías del mercado y la realidad radica en la capacidad predictiva de los modelos de aquella. De hecho, Franz Hinkelhammer se concentra mucho en decir esto: la economía burguesa fracasa inevitablemente porque es determinista, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que este supuesto en efecto es admitido por quienes suscriben una postura como la de Friedman, ¿no? Pero no por lo menos no por los economistas austriacos. Antonius Hayek, a quien por cierto, dicho sea de paso, de manera equivocada Dussel le imputa equivocadamente modelos de equilibrio y de competencia perfecta, cuando Hayek de hecho explícitamente rechaza esto, pero se los atribuye, aunque a todos los engloba y son defensores del mercado, son neoliberales. Bueno, Dussel sí dice eso. Sí, o sea, no estoy caricaturizando y tampoco quiero ser irrespetuoso. Sí, lo ha dicho en plazas públicas actualmente. Sí, lo sé, digo, estoy hablando fuerte contra él, pero tengo que fue profesor mío y además muy bueno, tengo que decirlo. Bueno. ¿El economista o el filósofo? El filósofo. El papá. Sí, Peterson. Peterson está haciendo clase. Sí, así es, todavía. Bueno, bien. Bien, la teoría austríaca del mercado, como ha defendido Uusitalo Mäki, en contra de las opiniones metodológicas de algunos divulgadores de la economía austríaca, sí es una teoría que usa modelos, ¿no? Esto debe estar muy claro. Que por lo mismo describe el mercado bajo condiciones restrictivas, idealizadas. Sería imposible no hacerlo, dado que no existen economías de mercado en estado puro, ¿no? Sin embargo, a diferencia del enfoque neoclásico, los modelos representados por la teoría austríaca
Es decir, esas estructuras idealizadas con las que operan los economistas para explicar la realidad, a juicio de los autores de dicha teoría, no solamente son reales, los modelos dicen son reales, ¿no? Sino que además constituyen la esencia de la acción humana. La capacidad explicativa de la teoría austriaca, a juicio de sus autores, así como el realismo, aquí digo realismo en sentido no filosófico, sino que la teoría nos habla de la realidad. Entonces esto, el poder explicativo y su realismo no dependen de su capacidad predictiva, ¿no? Que la cual eliminan, no hay capacidad predictiva, sino del hecho de que sus modelos capturen de manera adecuada la esencia de los fenómenos económicos, ¿no? De suerte tal que la existencia de esa esencia sería ya la explicación de tales fenómenos. Esta característica de la teoría austriaca es la que, de hecho, está detrás del apriorismo que defienden algunos economistas austriacos. No todos los austriacos defienden el apriorismo, pero sí los más ortodoxos, ¿no? Von Mises, Rothbard, Hoppe, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay un texto de Rothbard que se llama Defensa del apriorismo radical, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para que creo que justamente el tema del apriorismo de la escuela austriaca ha dado lugar a malos entendidos, ¿no? Muchos han sugerido que es una suerte de dogmatismo en el cual yo, como soy economista austriaco, propongo mi teoría y como es a priori, pues ya nadie la discute, ya nadie la cuestiona, etcétera, etcétera. Me parece que no es por ahí. Me parece que justamente si la pretensión de esta teoría es capturar esencias, pues eso empíricamente resulta complicado, ¿no? Entonces, habrá que empezar a hacer argumentos de otra clase. Por ejemplo, Ludwig von Mises apela a la tradición kantiana y dice los teoremas de la economía son juicios sintéticos a priori, etcétera, etcétera, que además se pueden deducir de tanto cuanto el investigador capture cuál es la esencia de la acción humana, etcétera, etcétera. A partir de eso hay un vínculo con Rothbard, y Rothbard, por ejemplo, se convierte de hecho en un defensor del naturalismo y, digamos, posturas ya de metafísica realista fuerte. Bien, bueno, para concluir, digo, me queda perfectamente claro que defender esta clase de realismo esencialista pues no está libre de dificultades mayúsculas, enormes, ¿no? Y desde luego también el apriorismo epistemológico que demandaría un tipo de teoría de este tipo, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un asunto que habría que discutir en otra ocasión. Gracias. Hace un par de años estuve en Stanford, me tocó estar en la misma mesa con Kenneth Arrow y nos presentó una discusión sobre System of Pricing, ¿cómo lo llaman? Espérate. Precios como sistema de información, ¿no? Y bueno, yo soy el editor del libro, ya esperemos que aparezca pronto, ¿no? En CSLI en Stanford. Y bueno, ahí retoma todo esto que tú estás tratando, que es muy importante, ¿no? Básicamente la idea es que hay que manejar tanta información, procesar tanta información, que es imposible gobernar una economía socialista, ¿no? Sí. Es una cosa que viene desde los 30, ¿no? Sí. Del siglo pasado. Sí, desde el libro de Mises del socialismo es del siglo XX. Sí, pero además hay un discípulo de Pareto, es un italiano, ¿no? Sí, Barone, que es el que inspira todo esto, y curiosamente nos dice la economía neoclásica que los consumidores competitivos son tomadores de precios, ¿no? Price takers. Pero para que el precio sea de equilibrio, tiene que haber un planificador central. En el artículo del 54 de Arrow y Devereux sobre el equilibrio competitivo, postulan ese regulador del mercado, market participant, que tiene tal capacidad de información
como el dictador socialista, ¿no? Entonces apela, la teoría del equilibrio competitivo apela al concepto del dictador socialista para procesar la información y fijar un sistema de precios bajo los cuales los mercados se despejan. Es una cosa chistosísima. Entonces Arrow y Debro están inspirados en la idea de Barone, ahí fíjate bien, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que esa es una línea interesantísima. Ahora, con respecto a lo de Marx, yo creo que manteniendo constante la estructura industrial, hay infinidad de posibles sistemas finalmente son salariales, ¿sí? Que determinan diferentes sistemas de precios. Ahora bien, el problema es que nadie garantizaría, supongamos que haya un dictador central como quieren Arrow y Debro, ¿no? Que determina una reducción de trabajo abstracto, que finalmente viene siendo un sistema salarial. E imagínate que con esto se obtiene una tasa de retorno uniforme, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría operando la ley del valor, que me daría un cierto sistema de precios. El problema es que nadie garantiza que bajo esos precios los mercados se despejen, por ejemplo, ¿no? Ese es el problema central, y hay otros, pero ahí mejor lo dejamos. Hace 2 meses estuve en Indiana, me tocó escuchar una charla de Philip Mirowski en la que estaba precisamente criticando ahí los supuestos aprioristas de los economistas actuales, sobre todo de la escuela de Chicago, y bueno, mostraba muy claramente que las teorías y propuestas que plantean son ficciones, ¿no? Sí, bueno, él tiene un libro bien interesante, tiene un libro, ¿cómo se llama? More Heat Than Light. Sí, More Heat Than Light. More Heat Than Light. Entonces es un trabajo como de historiográfico, ¿no? Donde muestra cómo, digamos, los fundadores de la escuela neoclásica toman los modelos de la física clásica. Sí. Entonces a partir de eso empiezan a... no es que literalmente los exportan de la física clásica a la economía y no se plantean sin ninguna dificultad, o sea, como que nos dan por la ciencia. Sí, exacto, es la ciencia. La ley de conservación. Mirowski se ríe de la ley de la conservación del valor. Sí, que después te dicen, pues es como la... es un libro muy interesante. Nada más era. Gracias.